Muy, pero muy buenas tardes. Todavía es de tarde aquí, quizás en otro país no, pero acá todavía está el sol, aunque no falta mucho para que se comience a ir. 3 minutos nos separan de las 18 horas en este jueves 15 de septiembre. Saludamos a todas las naciones que nos sintonizan a través del www.misioncristiana.somosturradio.com.ar. Dios bendiga sus preciosas vidas y saludamos también a todos los grupos: La Nueva Jerusalén, Misión Cristiana Evangélica, Águilas de Cristo, Piedra Viva, Jóvenes Sin Frontera, Somos Rebaños del Dios Vivo, Adonai Elohim, El Resplandor de Dios, y al nuevo grupo La Cueva de Adulam. Tremendo. Mi nombre es Moni Aguilera de Lorenzo y aquí estoy con Alejandro Fernández. Dios los bendiga mucho, que Dios los abrace con su poder y su amor. Y hoy venimos con un tema preciosísimo, muy completo el tema de hoy, muy completo porque tiene que ver con todo lo que nos está pasando, con esto de la Cueva de Adulam. ¿Qué es esto de la Cueva de Adulam? ¿Quién sabe lo que significa la Cueva de Adulam? Yo la verdad que es la primera vez que lo oigo, y miren que soy muy lectora de la Biblia, profundizo generalmente. Creo que lo he leído alguna vez, pero no he profundizado sobre el tema. Sí, porque no es lo mismo leer la Biblia que profundizar en ella. Es donde uno profundiza, donde encuentra el significado de lo que Dios nos quiere decir. Y ahí yo creo que realmente la palabra de Dios es un océano de respuestas. Y todas las preguntas que nosotros tengamos las podemos encontrar ahí. Por eso es que hoy quiero compartir con todos y cada uno de ustedes esto de la Cueva de Adulam. Y estoy buscando acá, justamente en el grupo, el logo de la radio que compartí con todos y cada uno de ustedes, para poder explayarme un poquitito más, porque con Alejandro él no sabía que prácticamente sin querer estábamos eligiendo el mismo tema, porque en definitiva el significado de lo que hoy se va a decir es lo mismo. El lema dice así, que íbamos a hablar sobre la Cueva de Adulam y el servicio a Dios y el verdadero proceder de la iglesia primitiva y la iglesia actual. Ale, tremendo esto, Es tremendo porque lo que queremos reflotar y que la iglesia se refunde en lo que es lo que eran esas obras, ese poderío, lo que le pasó al rey David con la Cueva de Adulam, que por eso el Papá Dios tuvo esa relación, esa comunión con él, por medio de cuidar las ovejitas, el ganado, de todas las cosas malas y de ser un eficiente cuidador y guardador de lo que el Papá de la tierra le había encomendado. Pero eso era para tener una relación, comunión, para que él haga los salmos. Y después, como dice la hermana Mónica, que después lo va a explicar muy bien, a las personas que son desechadas, lo más ruin, lo desechado por la sociedad completamente, David, coloso, poderoso, magnífico guerrero de Jesucristo, adiestró a esas personas en el poder de la fe, en el poder de la palabra de Dios, en el poder del Espíritu, para que ellos sean héroes después de David. Por eso me gozo cuando uno llega a Jesucristo. Yo pienso que todos venimos a la Cueva de Adulam, Moni. Así es, esto se trata del verdadero proceder de los hijos de Dios. Y yo quiero empezar esta introducción allí en Efesios 1:3, donde dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Para que ustedes puedan comprender realmente lo que significa ser cristiano. Como primeramente Dios nos bendice en Dios, en los lugares celestiales en Cristo, ¿no? Según nos escogió en Él, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, por supuesto, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Acá bien claramente identifica la palabra que no hay relación con Dios si no es a través de Cristo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, dice, ¿no? Para alabanza de la gloria de su gracia,
de ese regalo inmerecido que nos dio a través de la cruz, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Hoy las hermanas estaban pidiendo ahí que Dios les diera sabiduría, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Sabe lo que significa beneplácito? Significa aprobación o permiso de alguien para hacer una cosa. Él nos aprobó, Él nos permite hacer lo que vamos a hacer pronto a través de su brazo fuerte, a través de su voluntad, porque Él ya lo había planeado cuando nosotros nos empezamos a santificar, cuando nosotros empezamos a gustar de este don celestial. Él dijo, bueno, estos son mis elegidos para hacer mi voluntad. Qué tremendo esto de beneplácito, ¿no? El cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, y las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y busqué la palabra dispensación. ¿Sabe qué significa? Desde el punto de vista divino podemos definirla como el lapso histórico, escucha bien, a través del cual Dios se revela al hombre. Trata con el hombre a través de pactos a los cuales éste está obligado a obedecer, y de la obediencia de los cuales depende su felicidad y su recompensa. La felicidad y la recompensa ¿de quién? De cada uno de nosotros cuando hacemos su voluntad. A esto se refiere. Esta idea está corroborada allí en Hebreos 1 y 2, en donde se nos enseña el carácter progresivo de la revelación de Dios al hombre por medio de la manifestación de sus planes y su voluntad para con éste. O sea, ¿para con quién? Para con el hombre. ¿Y a través de quién? Del hombre. Es bueno que entendamos que en todo trato de Dios para con la humanidad, Él siempre ha utilizado al hombre para llevar a efecto sus planes. El Señor nunca prescinde del factor humano. O sea, no es, el hombre es necesario para Él, porque Él lo hace a través de los hombres. Ahora, que haya hombres falsos, que haya hombres mentirosos que quieren hacer la voluntad de ellos y no la de Dios, que haya hombres que engañan a otros hombres diciendo que tienen a Dios y con sus hechos lo niegan, ese es otro cantar. Pero acá está hablando de hombres de Dios, que Él no prescinde del factor humano para hacer algo a favor de éste. Por esta razón vemos cómo Dios elige a los hombres, a los cuales prepara y capacita para que jueguen papeles importantes en las diferentes épocas. Como por ejemplo en Génesis 18:8, si vos lo tenés ahí, Ale, ¿me lo podés buscar? Ah, tenés el Nuevo Testamento. Bueno, no importa. Después lo vamos a estar buscando para el segundo bloque. No importa, Ale. Vamos a seguir con Ale ahora y lo buscamos después para el segundo bloque. Y yo después les voy a explicar lo que significa la cueva de Adulán y por qué Dios tuvo este plan de crear este grupo. Me lo hacía sentir hoy muy fuerte mientras estaba ayunando, porque hay muchos hermanos que están ayunando. Dice la Biblia que todo lo que pidan en secreto se va a recompensar en público, ¿no es cierto? Así que ustedes van a ver hecha esta realidad. Yo hace muchos años creo que le conté a algunos de ustedes o a muchos de ustedes que están acá sintonizando la radio, que Dios cuando nos llevó a Melchor Romero, ¿te acordás, Ale? Él nos dijo, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y nosotros le pedimos al Señor un teatro de rehabilitación en el que estuvimos 6 años ministrando ahí a muchas personas, a más de 600 personas, de las cuales 300 mínimos se entregaron a Cristo, y Dios hizo milagros y maravillas en ese lugar. Pero se cumplió el tiempo de irnos de ese lugar. Y hoy nos viene mostrando otra visión el Señor. Por eso digo, y hoy compartí cosas que tienen que ver con la visión. Si la visión es humana, hermanos, no se va a dar, pero cuando la visión viene de parte de Dios, Dios lleva a cabo los planes que Él tiene para con cada persona. Así que yo no voy a hablar más de este tema, simplemente después les voy a explicar lo de la cueva de Adulam, y con Ale hace mucho que tenemos esta visión, ¿no es cierto, Ale? Totalmente. Aparte uno, cuando Dios toca las vidas y muchas veces vamos a diferentes lugares, iglesias, y sacamos un poquito lo bueno, nos renegamos mucho de lo malo. Llega un tiempo, un momento, le va a pasar a ustedes lo que yo le digo, disciérnalo con el corazón, abre el corazón, abra su mente y va a ver de lo que le decimos que es real y seguramente le sucede a usted. Que lo que ahora queremos, no queremos más de lo que es religioso, queremos lo espiritual, queremos lo que Dios nos puede dar, lo que Dios nos tiene para nosotros, que es glorioso, es poderoso. Necesitamos, tenemos hambre y sed
de su presencia, tenemos hambre y sed de ver su gloria. Ya no nos conformamos con un evangelio tibio, un evangelio de lo que es leche espiritual, sino de algo sólido. Por eso queremos prepararnos para que usted reciba de lo sólido. También a las personas que recién empiezan, más vale que hay que darle leche espiritual. Nadie le dio a un bebé carne cuando, a no ser que el médico y la evolución de la vida le dé para poder comer como debe comer, las cosas sólidas, pero más vale que a los bebés espirituales hay que darle leche espiritual. Pero me refiero a nosotros, los que no estamos siendo bien alimentados, porque pudiendo recibir de Dios, dice, yo te mando, yo te exijo que de mí compres oro refinado. Entonces, de oro quiere decir de rey, de reina. Dios quiere darte lo mejor, Dios quiere bendecirte con lo mejor. ¿Por qué el hombre solamente nos da migajas cuando Dios tiene en su palabra las maravillas de Dios, las maravillas del Espíritu Santo, la gloria de Jesucristo, el poder de la resurrección, el poder de la gloria del siglo venidero, el poder que nos llama y nos dice a nosotros, hijos suyos, hijas suyas, que somos guerreros poderosos, que somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a conformarnos con lo religioso que hoy nos ofrece el mundo? Por eso hoy estamos hablando de lo que es Cueva de Adulán, estamos hablando de lo que hacía la iglesia primitiva y cómo ellos ponían su vida y la convicción de la fe en Jesucristo, aún ante sus propias vidas, porque fueron apedreados, sufrieron oprobio, sufrieron un montón de cosas, pero la fe jamás menguó. O sea, la fe era el motor para ellos, para ser varones aprobados, y muchos, escuche bien hermanos, que hoy no está pasando, muchos se sentían agradecidos por haber recibido afrentas en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Tremendo. Por eso 2 de Corintios dice, 2 de Corintios 11, 23 al 27, había muchos hermanos en los grupos que muchos renegaban del ayuno sin saber. Yo no voy a ponerme a mí, toda la gloria es de Cristo. Hice 29 días de ayuno, hermano. Oraba por las personas y recibían el don de lengua y muchos profetizaban. No soy yo, es el Espíritu Santo y es la palabra de Dios. Pero en estas cosas, en ser obediente, en sumergirnos en el río de Dios y ver la gloria de Dios, nosotros vamos a andar en cosas espirituales, como le pasa a mi hermana Mónica, que mucho le está hablando el Señor, y mucho la está guiando el Señor, y mucho la está dirigiendo para qué lado la iglesia se tiene que mover y para qué lado la persona espiritual puede tener un crecimiento y una plataforma para tener un encuentro más poderoso y más lleno del Espíritu Santo somos, más unión con el Espíritu Santo vamos a tener y más cosas sobrenaturales que para Dios es natural van a impactar nuestra vida, pero para bendición de otros, porque dice la palabra de Dios que el sacerdote está puesto por Dios a favor de los hombres, ¿sí? Y toda la gloria, la honra es para Jesucristo. La palabra acá dice, 2 de Corintios 11, 23 al 27, dice, ¿son ministros de Cristo? Hablo como estando fuera de mí, dice el apóstol Pablo. Yo más, en trabajos, mucho más, en cárceles, mucho más, en azotes, más severamente, en peligros de muerte, muchas veces, dice el apóstol Pablo. Por eso los que creemos en Cristo, los que predicamos la palabra, muchos a lo mejor se pueden enojar, pero estamos acostumbrados a recibir quizás maltrato, quizás, porque como dice que la palabra, Mónica, que vos siempre la decís, me he hecho enemigo por predicar el Evangelio, ¿no? Por decirle la verdad. Entonces muchas veces los que trillamos por la verdad, los que vamos a fondo con el tema de la verdad, muchas veces tenemos pocos momentos alegres, muchas veces son tristes, de amarguras, de guerra, porque estamos en guerra, hermano. Entonces necesitamos saber que muchas aflicciones, tristezas, muchas, como dice la palabra, guardate de los del mundo y de los mismos hermanos y también de ti mismo, dice la palabra, los que predicamos la palabra de Dios. No tenemos que cuidarnos a nosotros mismos de nosotros mismos, porque el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Entonces con las obras del espíritu tenemos que hacer morir
las obras de la carne. Y tenemos que tener esa integridad, esa llenura, negarnos a nosotros mismos, crucificar nuestra carne en delitos y pecados y clavarlas ahí en la cruz del Calvario y morir, como dice la hermana Mónica siempre. Tenemos que ser como el grano de trigo, ¿no? Que muere y da mucho fruto, porque si el grano de trigo no muere, no da ningún fruto. Entonces debemos morir a nosotros mismos. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Si no tomamos nuestra cruz, si no tomamos la mente de Cristo, si no pensamos como Él piensa, si no obramos como Él tiene que obrar, si no lo dejamos como Él tiene que obrar, como dice, ya no vivo más yo, sino que Cristo vive en mí, lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Tenemos que hacer que nuestro Señor, el que guía nuestra vida, el que lavó nuestra vida en la cruz del Calvario, el que lavó nuestros pecados, el que crucificó nuestra carne, el que crucificó todas nuestras maldiciones, sea el que vive y reina, y entronizarlo en el corazón para que nosotros seamos más que vencedores en Cristo Jesús. Y acá dice la palabra también, más severamente en peligros de muerte, muchas veces. De los judíos 5 veces recibí 40 azotes menos 1. 3 veces fui azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces fui náufrago, 1 noche y 1 día he estado en lo profundo. Mirá que lo que dice el apóstol Pablo. En viajes, frecuentemente, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligros de dominación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, peligros entre falsos hermanos. Vamos a cuidarnos, hermano, para eso estamos nosotros, para cuidarnos entre nosotros. Ojo, el que toque a uno de mis pequeños, mejor me fuera puesto, dice, una piedra de molino y echarse al mar, que nadie toque a uno de los hijos de Dios. Porque aquel que predica o aquel que quiera ser maestro de los hermanos y no tenga temor a Dios, tampoco nos va a predicar un evangelio de poder y de sana doctrina, porque si aquel no tiene temor a Dios y lo único que le importa es el dinero, hermano, es asalariado, porque cuando ve viendo el peligro y ve el lobo, dice que sale, porque es asalariado. El Señor es el que está con nosotros, el Señor compró nuestra vida en la cruz del Calvario por nosotros, y Él nunca va a huir, sino que Él va a hacer huir a nuestro enemigo, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Y dice, en trabajos y fatiga, en noche en vela. Muchas veces, qué lindo es estar en hacer, ¿cómo se llama? Hacer vigilia. Dice que Él viene en la 4ª vigilia. Debemos orar, tenemos que velar, tenemos que estar atentos, porque Él viene como león, como ladrón en la noche, dice el Señor. Él viene pronto, Él nos viene a buscar. Y no tenemos que dejarnos ni dejar que nuestra vida entre en la tangente de lo que es el tema de no estar en las cosas de Dios. Tenemos que estar firmes, atentos, tenemos que tener atentos los ojos espirituales, los oídos espirituales, para que Dios nos pueda bendecir. Y si nosotros miramos cosas que no tenemos que ver, hacemos cosas que no tenemos que hacer, muchas veces sacamos los ojos de Dios. Y ahí había una publicación en los grupos que era una bendición, que decía, no mires las tribulaciones, no mires el mar, no mires las tormentas, míralo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso no miremos las cosas malas que nos sobrepasan, no miremos todo lo malo que viene sobre nuestra vida, sino pongamos los ojos en el autor y consumador de la fe. Por eso, para terminar acá dice, en hambre y sed, en ayunos, repetidamente, en frío y desnudez. Dice en ayuno repetidas veces, o sea, debemos ayunar. Como hablamos el otro día con la hermana Mónica, dice que los asistentes del esposo no tienen que ayunar, porque el esposo está con ellos, pero llegará un día que el esposo les será quitado y ayunarán. El esposo ya fue recibido arriba, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces es tiempo de ayuno, es tiempo de guerra, es tiempo de orar por los perdidos, porque si la iglesia está dormida, las almas se pierden. Y como dijo un satanista el otro día, que estaba viendo un testimonio de poder, dice que los brujos y los curanderos 3 veces a la semana ayunan. Y dice, yo quiero ver, cuando venga el Señor, aquellos que se dicen siervos y que oran por las iglesias y que nunca ayunan y que nunca oran por las almas, dice, se van a quedar en la gran tribulación. Entonces, si los satanistas que están yéndose al infierno ayunan rigurosamente 3 veces a la semana,
¿Cómo los hijos de Dios vamos a dejar que este enemigo nos arrebate las almas y se vayan al infierno? Oremos, ayunemos. No le dé bolilla a la persona que dice, no, el ayuno. Ayuno, hermano. Él dice la palabra que el esposo fue llevado a los cielos y ahora dice, cuando le quitan el esposo, ayunarán. Es tiempo de romper yugos, ataduras, ligaduras. Es tiempo que las almas vuelvan al Señor y poderoso de las almas, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Así es, porque como dice Ale, estamos en guerra, mis hermanos. Y bueno, y en una guerra tenemos que prepararnos, ponernos la armadura, agarrar las armas, porque de nada sirve que nos pongamos el uniforme y bueno, y nos quedemos quietos, ¿no es cierto? Dios quiere que cada uno de nosotros se ponga la armadura y tome las armas de nuestras milicias, que no son carnales, como dijimos en el programa del lunes, sino poderosas en Dios para la destrucción de toda fortaleza. Es maravilloso, realmente ayunar no tiene que ser una carga para nosotros, sino primero que es un beneficio y tiene que ser un placer, porque uno es como que no, está en comunión con Dios. Uno está más en comunión con Dios que cuando está comiendo. Muchas veces comemos, nos sentimos pesados, ¿vio? Y sin embargo, cuando estamos ayunando, ahí nos sentimos livianitos y como si estuviéramos en el aire. Hasta nuestra carne deja de doler si muchas veces tenemos una dolencia. Y yo, antes de empezar en el segundo bloque, quisiera explicarle un poquito lo que significa Adulam. ¿Y por qué lo de la cueva de Adulam? La cueva de Adulam va a ser un lugar muy grande aquí en Argentina, que Dios nos va a dar, que Él lo prometió, y Él lo va a dar. No sé cómo lo va a dar, no tengo la menor idea, si lo compraremos, si lo alquilaremos, donde vendrán muchas personas de muchos lados, y bueno, y se va a llamar así, se va a llamar la cueva de Adulam. ¿Por qué? Porque es un lugar de refugio. Nuestro refugio verdadero es nuestro verdadero Dios Jesucristo, porque por medio de Él es donde tenemos el verdadero espíritu, ¿no es cierto? Y la cueva de Adulam tiene que ver totalmente con la piedad. Por eso yo compartí allí una publicación en el muro, en los grupos, que se encuentra en Gálatas 6:3. Y tiene que ver con este texto que dice que si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. ¿Cuántos no saben aún qué es lo que Dios quiere de cada uno de ustedes? Yo he escuchado a personas, a hermanos, a cristianos y muchas personas que recién están aceptando a Cristo, y algunos que ya lo han aceptado de hace muchos años, y me dicen, yo no sé cuál es mi llamado, yo no sé para qué Dios me llamó, yo no sé qué es lo que Dios quiere de mi vida, yo sé que Dios tiene un propósito conmigo, pero no sé cuál es. A mí también me pasó lo mismo que a vos, pero por eso es importante, mis hermanos, que entendamos un factor fundamental en estos tiempos. Dios está queriendo que nos limpiemos de toda contaminación. Dios está queriendo que no guardemos pero ni un vestigio así de error en nuestros corazones. El otro día se me murió mi perra y bueno, tenía mucho dolor en mi corazón, y en ese momento el Señor, yo orando al Señor, le decía, Señor, que falló mi fe, y Dios me decía que no había fallado mi fe. Pero en ese momento me mostró una hermana con la cual yo había tenido unas diferencias. Y yo la había eliminado, esa hermana. Y voy a ser franca, hermanos, porque yo no tengo nada que ocultar. Y me dijo, tenés que llamarla o tenés que mandarle un mensajito. Digo, ¿vos estás seguro, Señor? ¿Serás vos quien me está hablando? Bueno, me lo hizo sentir muy claro. Me hablaba mi conciencia. Ya hacía unos cuantos días, pero cuando uno está en otras cosas, no trata de apagar esa voz de Dios. Pero esa voz de Dios que me habla a mí, le habla a todos y cada uno de ustedes, porque el que no la quiera oír no la va a oír, pero aquel que realmente quiera obedecer a Dios la va a oír. Y el Señor me dijo, y digo, bueno, Señor, no sé qué escribirle, no sé qué decirle, porque yo la había eliminado de todos lados a mi hermana. La eliminé del Facebook, la eliminé del WhatsApp, no la podía en mi vida, pero de mi conciencia no podía. Dios no me dejaba. Hermanos, es así. Cuando realmente somos de Él, no nos deja. Así que le puse, fulanita de tal, te extraño demasiado. Yo no sabía lo que le iba a escribir. Y al rato recibo una contestación de ella que me dice, yo también.
ayer vino a visitarme y almorzamos juntas y bueno, y nos abrazamos y ella lloraba y yo la verdad que también me conmoví bastante, mis ojos también se llenaron de lágrimas y yo digo, Señor, realmente yo no tengo duda de que estás en mi vida, porque Dios no nos deja fallarle. Dios, la Biblia dice, miren lo importante que es esto, que el que se enoja contra su hermano es culpable de juicio. Y otra versión dice, es condenado. ¿Sabe lo que significa eso? ¿Saben cuántas personas están enojadas con su hermano? Y se dedican a otras cosas y tratan de cauterizar su conciencia. Y dicen, Dios está conmigo. Pero en su interior están confundidos. ¿Cuántos hermanos hay así? Yo quiero llamar a la reflexión a aquellos que van a integrar la cueva de Adulán por el simple hecho de que a Dios no lo vamos a engañar. La Biblia dice, cada uno pruébese a sí mismo, a menos que estéis reprobados. Yo no podía seguir con esta farsa si realmente soy de Dios. Yo no podía seguir engañándome a mí misma, mis hermanos. Vamos a ir a... Lo puedo contar porque soy de Cristo, y el que es de Cristo es libre, así que puede y tiene libertad. Vamos a compartir este tema de Piedras Vivas, levantaré banderas. Está muy bueno, lo quiero compartir con todos y cada uno de ustedes. Vivo en un mundo gobernado por un príncipe tirano. Tremendo, En una sociedad cegada que se está perdiendo. Cuánta gente sin control, gente sin control, que ya no mira al cielo. que ya no mira al cielo. Muchos me quieren ver Muchos me quieren ver ir detrás de la corriente. No. Solo a Cristo debemos seguir. Este mundo cruel que te lleva Hasta la misma muerte. No hay placer más grande, mis hermanos, que obedecer a Cristo. placer entre comillas, mas yo levantaré bandera. Hoy levanto bandera en tu nombre, Señor.